Hola con ustedes, hermanos, bienvenidos a su mezquita. Vamos a hacer una pequeña oración, una pequeña súplica al Creador. Antes de comenzar, les pido me acompañen. Quedaron miradas a mí, Señor de los mundos, Señor del universo. Te pedimos como siempre que nos guíes por el camino recto, el camino de aquellos a quienes tú agracias, no el camino de los descarriados, ni el camino de aquellos sobre los cuales ha incurrido tu ira. Te pedimos ser artífices de tu voluntad, que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestros hechos, nuestros pasos, sean solamente para cumplir tu voluntad. Haznos estar en aquel día, el día de la rendición de cuentas, frente a ti, complacido. No nos pongas una carga más pesada de la que podamos soportar. Líbranos de la angustia, de la insatisfacción, de la intranquilidad, de la desesperanza, del peso de las deudas. Líbranos del mal que puede causarnos nuestro ego. Líbranos de aquello que nos lleve a las malas acciones. Líbranos del pueblo infiel. Líbranos del fuego del infierno. Ayúdanos a llevar la luz del Islam, las palabras del Islam, el camino correcto a todos los rincones de esta tierra que tanto lo necesitan. Ayúdanos a hacerlo de la manera correcta, de la forma correcta, con las palabras correctas. Inclina nuestro corazón a esta fe siempre, no nos desvíe después de haberlo guiado. Ayúdanos a que la gente de estas tierras abra su corazón al Islam. Fortalece nuestra fe. Fortalece el Islam con personas buenas, con personas rectas, con personas sabias, con personas con medios, con personas con corazones dignos y puros. Ayúdanos a convertir tu comunidad en una comunidad de luz, en una comunidad de ejemplo, no solamente para América Latina, sino que también para el mundo entero. Bendice a nuestros familiares, bendice a nuestros familiares creyentes, guía a nuestros familiares no creyentes, a los vivos, dale salud, y a los muertos, dale de tu misericordia. Ayúdanos a ser maestros, ayúdanos a ser también alumnos, ayúdanos a querer a nuestros padres, a guiar a nuestros hijos, a ayudar a nuestro prójimo, pero sobre todo permítenos vivir y morir como musulmanes sometidos a ti. Amén. El capítulo 4, o la sura 4 del Corán, versículo 157, o aleya 157, dice: y por haber dicho que mataron a Jesús, el Mesías, el Hijo de María, cuando ni le mataron ni le crucificaron, sino que solamente les pareció así. Aquellos que creen esto siguen solamente conjeturas, pero con toda certeza que no le mataron. El Corán, en el versículo 157 de la sura 4, o del capítulo 4, enuncia esta creencia. Así que todos los musulmanes en el mundo, más de 1.800 millones de musulmanes en el mundo, creemos que Jesús no fue muerto y creemos que Jesús no fue crucificado. Y esto es un golpe fuerte, o más bien es un enunciado fuerte para cualquiera que profese el cristianismo. Que un musulmán venga y le diga: mira, Cristo no fue crucificado para nosotros, es motivo de burlas, motivo de asombro. Vienen las palabras o las frases: estás loco, estás desviado, no tenés el Espíritu Santo, te vas a ir al infierno, qué blasfemia lo que acabas de decir, el Corán es falso, tu profeta es falso, esa enseñanza no sé de dónde la sacaron, etcétera, 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 etcétera. Y es que el cristianismo descansa sobre la crucifixión de Jesús. La base fundamental de todo el cristianismo es eso. No es nada más que la crucifixión de Jesús. El sacrificio de Jesús contiene la base fundamental de la fe cristiana. Ya decía Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14: si Jesús no murió y resucitó, vana entonces es nuestra prédica y vana entonces es nuestra fe. Pablo decía claramente que si Jesús no murió en la cruz, en otras palabras, y si Jesús no fue resucitado,
toda la cristiandad que se basa en Pablo es vana. Entonces la cuestión es, esta creencia de la crucifixión de Jesús empieza con el Corán, porque el Corán para el musulmán fue revelado 700 años después de la ascensión de Jesús. 7 siglos después, el Corán hablaba de que Jesús no había sido crucificado. Y quiero decirles que para los árabes de la península arábiga, para los árabes de Meca, que era donde el profeta Muhammad predicaba, la paz era con él, ellos no entendían de cristianismo. O sea, ellos no eran cristianos, ni conocían nombres como Jesús, como Abraham, como Moisés. Ellos seguían una religión animista. Así que ellos creían en ídolos, en tótems, en dioses hechos de piedra. Tenían más de 360 dioses en la Kaaba, en la Meca. Así que estos nombres de Jesús y de María eran extraños para ellos. Muy pocos creyentes de estas religiones paganas entendían el cristianismo. Así que cuando venía una revelación como esta, para los musulmanes también, no era algo que les afectaba porque ellos no eran cristianos. Pero el Corán venía y enunciaba esto. Ahora, la Biblia, o los evangelios que están en la Biblia, los 4 evangelios que están en la Biblia, claramente hablan de una crucifixión. Y claramente hablan de que Jesús murió en la cruz. Los autores de los evangelios enuncian esto. Ahora, hay que entender qué es el evangelio. Porque los musulmanes tenemos que creer en el evangelio de Jesús. Es obligatorio para el musulmán creer en los profetas desde Adán hasta Muhammad, pasando por Noé, Abraham, Moisés, David, las tribus, los profetas de las tribus, y Muhammad, la paz con él, Jesús, la paz con él, y sus libros sagrados. Así que nosotros los musulmanes tenemos que creer en la Torah, tenemos que creer en los salmos, tenemos que creer en el evangelio de Jesús. Ojo, en el evangelio de Jesús. Ahora, los evangelios que están en la Biblia, los 4 evangelios que están en la Biblia, los 3 sinópticos y el evangelio de Juan, ¿son el evangelio de Jesús o no son el evangelio de Jesús? Para empezar tendríamos que analizar qué es lo que decía o de qué trataba el evangelio de Jesús. Porque fíjense, según el cristianismo, el evangelio habla de la muerte de Cristo y el evangelio habla de la resurrección de Cristo. El evangelio tendría que hablar de esto desde la perspectiva cristiana. Desde la perspectiva musulmana, el evangelio no habla de la vida del profeta que lo trae. El evangelio no habla de la muerte de Jesús o de la vida de Jesús, sino que desde la perspectiva musulmana, el evangelio habla de las enseñanzas de Jesús. La Torá o el libro de Moisés no habla de la vida de Moisés, sino que habla de las leyes de Dios hacia los hombres a través de Moisés. Y el Corán no habla de la vida del profeta Muhammad, la paz sea con todos los profetas que acabo de mencionar, sino que hablan de las enseñanzas de Dios a través del profeta Muhammad. Pero el cristiano entiende que el evangelio de lo que habla es de la muerte de Cristo, porque esa es la base, como digo, del cristianismo. La pregunta es, ¿qué predicaba Jesús cuando Jesús se supone que todavía no había sido crucificado? Porque en el capítulo 4 de Lucas, versículo 43, dice: es necesario que yo vaya a otras ciudades a predicar el evangelio, porque para eso he sido enviado. Así que Jesús decía que había sido enviado para predicar el evangelio. La razón de ser de él, o la prédica de él, era predicar el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿qué contenía este evangelio? O sea, este evangelio que predicaba Jesús, ¿hablaba de la muerte de él? Pues nosotros podemos venir y encontrarlo fácilmente en el capítulo 9 de Lucas. En el capítulo 9 de Lucas, versículo 9, Lucas 9, versículo 9, dice lo siguiente: habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús viene y reúne a sus 12 discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el evangelio a todas partes.
y les dijo: no toméis para el camino ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, los 12, los apóstoles, los discípulos de Jesús, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y predicando en todas partes. Ok, ¿qué es lo que predicaban los discípulos de Jesús? ¿Qué predicaban? El evangelio. ¿Qué contiene el evangelio? Según los cristianos, la muerte de Jesús. Así que, desde esta perspectiva, se supone que los discípulos iban a los pueblos a predicar la muerte y la resurrección de Jesús. Pero veamos qué dicen los evangelios sobre cuando Jesús anuncia su muerte. Porque todos los evangelios recogen que Jesús hizo anuncios supuestos de su muerte. Anuncios de que él iba a ser capturado y que iba a resucitar. Marcos 9:30 dice: cuando se fueron de ahí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quiso que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, pero en 3 días después resucitará. Y dice el versículo 32: pero ellos, los discípulos, no entendían de lo que les decía, y ellos, los discípulos, tenían miedo de preguntar. En Lucas 9, versículo 44, dice: oigan bien esto, está hablando Jesús, y no lo olviden, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos, los discípulos, no entendían lo que les decía, pues todavía no se les había abierto el entendimiento para comprender. En Lucas 18:31 dice: Jesús llama aparte a los 12 discípulos, y les dijo: ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron acerca del Hijo del Hombre, pues lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él, lo golpearán, pero resucitará. Ellos, los discípulos, no entendieron nada de esto, ni sabían lo que les hablaba. Ok, si cuando Jesús les hablaba de su supuesta muerte y su supuesta resurrección, ellos no entendían nada de lo que les hablaba y no comprendían nada, ¿cómo iban a ir a predicar el evangelio a otras ciudades de la muerte y la resurrección si no lo entendían? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que ellos predicaban? Todo menos lo que no entendían. ¿Ah? Predicaban lo que entendían. ¿Y qué es lo que entendían? Pues un montón de cosas, menos una muerte y una posible resurrección de Jesús. Así que en el evangelio que predicaban los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, no se encontraba la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué se encontraban estos evangelios? Fácil. Se encontraban todas las enseñanzas de Jesús. Y dentro de estas enseñanzas de Jesús se hablaba de cómo obtener la vida eterna. A Jesús le preguntaban muchos: maestro, ¿cómo obtengo la vida eterna? Se lo preguntó el joven rico en Mateo 9:16. Se lo preguntó un escriba en Lucas 10:25. Se le preguntó a un maestro de la ley en Marcos 12:28. Y siempre la respuesta era: si quieres entrar en la vida, sigue los mandamientos. ¿Ah? Y en el 12:28 de Marcos que les comentaba, él dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba le dice: bien has dicho, Señor, que uno es Dios, y amarle con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas es más grande que todos los sacrificios y más grande que todos los holocaustos. Y amar al prójimo es semejante. Jesús le contestó: bien has dicho, haz esto y vivirás. Así que estas cosas que Jesús enseñaba de cómo se lograba la vida eterna era lo que predicaban los discípulos. Así que los discípulos iban y predicaban a las naciones, a las ciudades: crean en un solo Dios, ámenlo con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza, y amen al prójimo como se aman a ustedes mismos. Esta era la base del evangelio predicado. Pero ¿qué sucede? Jesús es elevado,
Y cuando Jesús es elevado, Pablo toma el control. Pablo empieza a predicar cosas que supuestamente una luz en el desierto le había indicado. Y empieza a contradecir este evangelio. Ya no habla de los mandamientos. De hecho dice que estos mandamientos ya no tienen validez. Y que ahora viene la gracia. O la dispensación de la gracia. O ya no importan las obras, sino que lo que es necesario es aceptar a Cristo como Salvador personal y ya sos salvo. Esto jamás lo dijo Jesús. Pero Pablo venía y predicaba esto. Es increíble que Pablo muere entre el 60 y el 65 después de Cristo. Después de la ascensión de Cristo. Y el primer evangelio, o el evangelio más antiguo del Nuevo Testamento, que es el evangelio de Marcos, fue escrito alrededor del 65 y 70 después de Pablo. Así que el primer evangelio que está en la Biblia, que es el evangelio de Marcos, fue escrito muchos años después de Jesús. La otra cuestión es que estos evangelios fueron escritos en griego. La pregunta del $1.000.000 es: ¿por qué en griego? Si Jesús hablaba arameo. Así que esas enseñanzas que Jesús predicaba en arameo, ¿dónde están? ¿Dónde está el documento en idioma original? ¿Dónde está este documento que registra las palabras de Jesús a las ciudades? ¿Dónde está? No está. Todos los evangelios son en griego. Y todos los eruditos bíblicos están de acuerdo, bueno, no todos, la gran mayoría de eruditos bíblicos están de acuerdo de que Mateo y Lucas devienen de dos fuentes. De Marcos, copian parte del evangelio de Marcos, y algo que se llama la fuente Q, que viene de Quell en alemán, que significa fuente, que tenía solamente los dichos de Jesús. En este documento, que también estaba en griego, por cierto, no había nada de la vida de Jesús, sino que solamente estaban los mandamientos y las enseñanzas de Jesús, las bienaventuranzas, las parábolas y estos mandamientos que yo les estoy diciendo, cómo lograr la vida eterna. En este documento no existía nada de crucifixión ni nada por el estilo. Pero el cristiano insiste que Dios necesitaba un sacrificio. Dios necesitaba un sacrificio para poder salvar a la humanidad. Esta es la creencia cristiana, aunque Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, porque conocimiento quiero y no holocaustos. Esta, no quiero sacrificios, que Jesús dice, que Dios dice, perdón, en Oseas 6:6, lo repite Jesús en Mateo 9:13 y en Mateo 12:7. Lo mismas palabras, porque misericordia quiere Dios y no sacrificio. Dios no quiere sacrificio, pero el cristiano insiste que se necesita un sacrificio que Dios dice que no quiere, pero ellos dicen que sí lo necesitan para poder perdonar a la humanidad. Ahora, ¿de dónde vienen los 4 evangelios de la Biblia? Porque uno podría decir, ¿por qué son 4 evangelios? Porque no solamente uno, porque hay 4 evangelios. Resulta que después de 60, 65, 70, 100 años, 200 años de Jesús, no existía algo que se llamara Biblia, ni existía algo que se llamaba Nuevo Testamento, ¿va? Todavía no lo habían conciliado, no se habían puesto de acuerdo, así que en el mercado habían un montón de evangelios, montones de evangelios, muchos en griego y varios en arameo. Qué raro que esos evangelios en arameo no los tenemos hoy en día. Y estaba el evangelio de Pedro. Imagínense que estaba el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Bernabé, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas, el evangelio de Santiago el menor, el evangelio árabe de la infancia. Había un montón de evangelios en el mercado que hablaban de la vida de Jesús de una manera diferente. Por ejemplo, ¿alguien dijo algo? ¿Sí? Incluso el evangelio de Judas, lo que he leído, lo desaparecieron. El evangelio de Judas, por ejemplo, dice que Jesús se puso de acuerdo con Judas para que Judas lo entregara. El evangelio de Judas pone a Judas como un héroe que hace lo que Jesús le ordena. De hecho, en el evangelio de Judas, Judas no quiere entregarlo, pero Jesús le dice: mira, me tenés que entregar porque se tiene que cumplir lo que se había dicho. Y Judas es puesto como un héroe. Pero yo quiero leerles un versículo textual, no me lo he aprendido de memoria,
del Evangelio de Pedro. El Evangelio de Pedro, en el capítulo 7, versículo 35, dice lo siguiente, hablando de después de la supuesta crucifixión de Jesús. Dice: la piedra que cerraba el sepulcro se retiró a un lado, y los dos varones entraron en él. Los guardias fueron a despertar al centurión, y cuando le estaban explicando lo que acababan de ver, ven salir del sepulcro a 3 hombres, 2 de los cuales servían de apoyo a un tercero. Ok. Según el Evangelio de Pedro, Jesús estaba vivo después de la resurrección. Según el Evangelio de Pedro, cuando Jesús lo meten a la tumba, todavía no había muerto. Incluso dice cosas como ustedes saben, el rigor mortis. Cuando alguien se muere, alguien que sabe medicina un poquito, o un poquito de anatomía, sabe que cuando algo se muere, lo primero que pasa es el entumecimiento de los huesos, la coagulación de la sangre. Cuando hay hipoxia y ya no hay oxígeno, la coagulación es prácticamente inmediata, por eso que los muertos se ponen tiesos. Pero cuando le mete la lanza, el centurión, brota sangre y agua de Jesús. También, y esto lo está diciendo el Evangelio de Pedro, no es una visión islámica, no es algo musulmán. Esto ya se decía en el 70 después de Jesús, en este Evangelio. Y muchos utilizaban estos evangelios para sacar información. Por ejemplo, ustedes leen en algunos de los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas, que María Magdalena va con esencias aromáticas y ungüentos 2 noches y un día después de la supuesta muerte de Jesús. ¿Qué iba a hacer ella? Entonces hay algunos que pensaban en aquel tiempo de que Jesús estaba vivo y ella iba a curarle las heridas. Y que Jesús estaba vivo. O sea que esta cuestión de que Jesús no había muerto no era una cuestión que el Corán se inventa hace 700 años, sino que mucha gente lo creía. Estos evangelios que trataban esto, de que Jesús no había muerto, en el caso de Pedro y en el caso del evangelio de Bernabé, inmediatamente lo llamaron apócrifos. O sea, estos evangelios no valen. Estos evangelios son escondidos. Y escogieron 4 evangelios en un concurso, en una discusión, hombres que son los evangelios canónicos que están en la Biblia, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quién escogió estos evangelios? Hombres. En griego, 4 en lugar de 1, que se parecían y que más o menos le daban fuerza a lo que estos hombres que tenían poder creían. Y hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo. Un montón de gente no estaba de acuerdo que pusieran esos 4 evangelios. Cuando uno viene y le pregunta y le dice a un cristiano, mira, pero ¿quién le da autoridad a estos hombres para escoger qué libros y qué no libros están en la Biblia? ¿Qué libros son canónicos? ¿Qué libros son deuterocanónicos? ¿Qué libros son apócrifos? ¿Quién le da la autoridad de esto? Ellos dicen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien les dice qué libro van a poner a los hombres. Entonces yo les digo, mira, pero entonces hay un montón de Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de los judíos que tradujeron la Septuaginta es uno. El Espíritu Santo de los judíos de los textos masoréticos que dejaron un montón de libros afuera es otro. El Espíritu Santo de los cristianos ortodoxos que tienen 87 libros, los coptos y los armenios es uno, es otro. El Espíritu Santo de los ortodoxos de Jerusalén y los ortodoxos rusos es otro porque tienen 84 libros. El Espíritu Santo de los católicos es otro porque tiene 73 libros en la Biblia. El Espíritu Santo de los evangélicos es otro porque tiene 66 libros. Es más, el Espíritu Santo de Lutero, que es donde vienen los luteranos, es otro porque Lutero creía que el epístola de Santiago era falsa y que la tenía que quitar de la Biblia. Entonces hay un montón de Espíritus Santos inspirando a un montón de hombres. La pregunta es, ¿quién le da autoridad? ¿Cuál de los Espíritus Santos es al que le tenemos que creer? Al Espíritu Santo de los ortodoxos armenios y rusos, al Espíritu Santo de los judíos que por supuesto no creen en Jesús, al Espíritu Santo de los evangélicos, al Espíritu Santo de los luteranos, a los espíritus, ¿de cuál Espíritu Santo es el que vale? Lo que quiero decir es que vienen y escogen. Ahora, estos 4 evangelios que están en la Biblia, que están en griego, tienen 2 cosas: palabras de Jesús y la opinión del autor del evangelio. Es como la ciguanaba aquí. Saben que la ciguanaba es un mito popular y cada quien escribe lo que quiere de la ciguanaba. Así que
Hay varios autores salvadoreños, como Salarrué, por ejemplo, que tiene una visión de la Sibonaba. Manu Argueta tiene una visión de Sibonaba. Miguel Ángel Espino tiene una visión de la Sibonaba. Emerson Bukele va a sacar una novela pronto que se llama Una leyenda de amor, que tiene una visión diferente de la Sibonaba. Más o menos agarrando lo que se dice, pero cada quien poniéndole su toque. Entonces los autores de los 4 libros de los evangelios le ponían su toque a la vida de Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y diferenciar las palabras de Jesús que están dentro de la Biblia. En algunas Biblias, en algunas versiones están en letras rojas, y las palabras del evangelista que están en letras negras. Esta noche yo voy a demostrar con esos 4 evangelios escogidos por los concilios en griego, que ahí está claramente, si leemos con atención, que Jesús no fue crucificado. No con el Corán, no con el evangelio de Pedro, no con el evangelio de Bernabé, no con los evangelios apócrifos, sino que con los 4 evangelios que supuestamente los vio el Espíritu Santo. Empecemos con una cosa clara. Los cristianos dicen que Jesús se ofreció para morir en la cruz. ¿Recuerdan? Algo así como, para resumirlo, Jesús va donde Dios y le dice: mira, todos estos hombres están en perdición y tú necesitas sangre y un muerto, así que como yo amo a la humanidad, yo me ofrezco. Yo voy a morir por ellos. Cobrame a mí la deuda de ellos. Y en ese amor de Jesús, que a la vez es Dios, pero que a la vez necesitaba un sacrificio, Jesús viene a la tierra a morir. A morir en la cruz para salvarnos de los pecados a todos. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros nos vamos a estos evangelios, veamos Lucas 22, del 39 en adelante. Capítulo 22, del versículo 39 en adelante. Fíjense que el epígrafe del autor del evangelio, o sea, el tema del capítulo, este que vamos a leer, que es Lucas, dice: Jesús ruega por su vida. Jesús ruega por su vida. O sea, Jesús estaba rogando que quería vivir. Algo así como: eran bromas, Señor. Me ofrecí, pero ya no quiero. Ahorita salvame, porque no quiero morir. Esto es lo que dice. Jesús ruega por su vida. Y dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Esto lo está diciendo Lucas. Lucas está diciendo esto. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, estas son las palabras de Jesús: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, por favor, pasa de mí esta copa. O sea, sacarme de este problema. Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. O sea, habían 2 voluntades. La voluntad de Jesús, que era salir corriendo, y ya nos iba a ofrecer. Y la voluntad de Dios, que ahorita no sabemos cuál era. Puede ser que era que lo mataran, o puede ser que no. Pero entonces aquí ya no había ofrecimiento de Jesús, sino que había obligación de Dios. Aquí ya no era yo me ofrezco para salvar los pecados, sino que era: mira, ya no me ofrezco, pero si tú querés, ni modo. Y dice: y estando en agonía, o sea, él estaba desesperado, estaba en agonía, oraba más intensamente todavía. Jesús orando intensamente para que Dios le salvara de la muerte. Incluso era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este hombre que tenía agonía, que sufría y que sudaba gotas de sangre, le rogaba y suplicaba a Dios que le salvara de la muerte. Ese Jesús que se supone que se ofreció para pagar los pecados, que él lo hacía de manera voluntaria, en este momento eran bromas, Señor. En este momento salvame, no quiero morir. Entonces ya no tiene validez el sacrificio, porque el sacrificio tiene que ser voluntario. Si es obligatorio, no vale. Si es obligatorio, no vale.
Pero Jesús enseñaba, y créame que este versículo de Mateo 7, versículo 7, yo siempre lo he tenido en mi corazón. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Quién hay de vosotros al que su hijo le pide pan y le dará una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente. Jesús pedía salvación. ¿Qué creen que pasó? Dios no lo oyó. Y le dijo, no, te vas a morir. Entonces es mentira que hay que pedir y se nos va a dar. Entonces, ese Dios misericordioso, que es más misericordioso que un padre humano con su hijo, desoyó a Jesús. No vio su agonía, no vio que sudaba gotas de sangre, no vio que ya no quería morir. Lo ignoró. Aquí dice en en Lucas 22, 43, y le apareció un ángel del cielo en ese momento, confortando. ¿Qué significa confortar? No te preocupes que Dios te oye. No es confortándole, mira papito, te van a matar, porque ahí no es confortar, sino que es poner que le dé más angustia. El ángel viene y se le aparece y lo conforta. ¿Qué significa que lo conforta? Que fue escuchado. Y esta petición de Jesús que le dijo, sálvame, y que rogaba por su vida, fue escuchado. Fue escuchado. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Primero por todo lo que Jesús enseñó. Pero veamos qué dice Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pedía que lo librara de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A causa de su temor reverente. Quiere decir que según Hebreos 5:7, Dios escuchó a Jesús. No puede ser oído a causa de su temor reverente y entonces lo mataron. Entonces no fue oído. Y entonces decir, a causa de su temor reverente, es decir, fue oído y porque era temeroso de Dios lo mataron. No tiene ninguna lógica. Si fue oído a causa de tu temor reverente, es que Dios lo escuchó y le concedió que no iba a morir. Ahora, una cosa que es bien importante y que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que Jesús era un líder que tenía muchos seguidores. Cuando él entra a Jerusalén, multitudes lo están esperando y muchos creían que él era el Mesías. Y uno de sus ataques principales eran los fariseos y los saduceos, que eran los que tenían el control religioso. Entonces ellos le querían matar, pero necesitaban dos excusas, una religiosa y una política. Porque para que los romanos autorizaran la muerte de Jesús, tenía que haber una razón política. A los romanos no les interesaba la religión, los romanos consentían hasta Nerón cualquier religión. No importaba, es que crean lo que quieran creer, los pueblos suyos. A ellos lo que les preocupaba era que venía alguien y se subyugara, los celotes, que eran los líderes judíos, que venían y estaban contra Roma. Así que se inventaron que Jesús se autodenominaba rey de los judíos. Y esto sí no le gustaba a Roma, porque entonces era un hombre sedicioso que lo que quería hacer es un levantamiento y una insurrección judía contra el imperio romano. Pero si hacían esto y lo mataban por esto, iban a crear un mártir con el pueblo. ¿Cómo lo mataban? Desde la ley judía. ¿Cómo hacían? Le inventaron que él se hacía llamar Dios. De hecho, en muchas partes en el Evangelio le tiraban piedras, porque decían, tú te haces igual que Dios. Y él respondía, ¿por qué razonan así? Si llamó a los profetas Elohim en la ley, a los que viene la palabra, ¿por qué me apedreáis a mí si yo dije hijo de Dios soy? Los judíos estaban acostumbrados a que hijo y padre era una relación simbólica. De hecho, en los Salmos, Dios le dice a David dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Así que muchas veces se habla de hijo y padre en la jerga judía de manera simbólica. Cuando los judíos lo agarraban a ver literal, Jesús le contestaba, lo estoy diciendo simbólicamente. Decía, si anteriormente a los profetas les dijeron Elohim o le dijeron dioses sois, lo encontramos en Juan 10, del 33 en adelante.
¿Por qué me apedreáis a mí? Porque dije hijo de Dios soy. ¿Ah? De manera simbólica, como era costumbre en el pueblo judío. Así que los judíos querían meterle dos cosas. Decir que él era un líder político y decir que él, o un rey que se quería autoproclamar rey, y además decir que había cometido blasfemia haciéndose Dios. Con eso mataban dos pájaros de un tiro. Ahora, cuando los romanos agarran a Jesús y lo apresan, no hay testigos oculares de todo eso. Todos los discípulos huyeron. Mateo, capítulo 14, versículo 50, dice: entonces todos los discípulos todos los discípulos huyeron. 14:50 de Mateo dice que huyeron, todos huyeron. Solo Pedro lo seguía de escondidas y también al final lo negó y huyó. Es lo lógico, lo agarran los romanos y los otros que iban a agarrar era de ellos, pues. Entonces todos ellos escondidos se crucifican a un hombre, matan a un hombre y se riega la bola de que mataron a Jesús. Los mismos discípulos creían que Jesús estaba muerto. Los mismos discípulos, según la Biblia, no creían que estuviera vivo. Cuando María Magdalena va y les dice, ha resucitado, o, según la Biblia, o dice, miren, está vivo, ellos no lo pueden creer. No, si lo mataron, porque se le chambre de que lo habían matado. Ahora, el Corán dice, les decía en la Sura 4, versículo 147, que solamente les pareció así, que no le mataron. El Evangelio de Bernabé dice que el que mataron en lugar de Jesús fue a Judas. Y Pedro dice que mataron a otro que no era Jesús, en el Evangelio de Pedro. Ahora, yo tengo mi teoría personal, y esto es teoría de Emerson Bukele, que es mi teoría, es que Jesús cambiaba de aspecto. O sea, Jesús, había algo que hacía que él cambiara de aspecto y no lo reconocieron. ¿De dónde saco eso yo? Porque uno puede sacar cualquier teoría retorcida. Lo saco de la Biblia. La primera cosa es que pregúntense ustedes por qué Judas tenía que besar a Jesús para que lo reconocieran. Jesús era una figura pública, hacía discursos al aire libre, lo seguía la gente, estaba identificado. ¿Por qué lo besó? Como que dice, este es. ¿Por qué Jesús cambiaba de aspecto? Pero no solamente tengo ese argumento. Podemos leer en Lucas, capítulo 4, del versículo 28 al 30. Dice lo siguiente: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira contra Jesús. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, al pináculo, donde estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Todos lo agarraron, veniste fuera y lo echaron y lo iban a tirar en el barranco. Y dice el capítulo 30, el versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo pasó entre medio de ellos? Si es invisible. Cambiaba su aspecto. Y cuando cambiaba su aspecto, no lo podían reconocer. ¿Cómo se dio esto? Ya les dije 2 versículos, pero podemos seguir hablando de más versículos. Jesús es llevado supuestamente de la crucifixión. Jesús es supuestamente muerto. Y los discípulos y los apóstoles en ese momento difícil lo abandonaron, salieron corriendo y se andaban escondidos. Esa es la realidad. Marcos, del 16, el capítulo 16, versículo 12 al 13, dice lo siguiente. Se llama el camino de Maús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Imagínense, estaban 60 estadios. Habían corrido esos tipos, se habían ido a esconder. Estaban a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían sucedido. O sea, iban hablando, mirá, puchica, agarraron a nuestro maestro, lo mataron y lo metieron a la tumba y no sé qué y no sé cuánto. Todo el chamberío que se había regado por la zona. Y dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados y no les conocían. Jesús iba caminando con ellos, con sus discípulos, y ellos no lo reconocían.
¿Por qué? Porque él cambiaba de aspecto. Porque él cambiaba de aspecto. Y dice, y le dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondieron uno de ellos que se llamaba Cleofás le dijo, ¿eres tú el único? ¿Eres tú el único forastero? ¿Por qué le dice forastero? Si no lo conozco, le digo, eres tú el único hombre. ¿Ah? Claro, andaba vestido diferente. Si uno le dice forastero, es extranjero. ¿Ah? ¿Y cómo se reconoce un extranjero solo por verlo? En su aspecto. ¿Ah? Le dice, eres tú el único forastero. Otra cosa es que le diga, eres el único hombre en Jerusalén. O el único judío. Pero lo que viene le dice, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han pasado. Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Fíjense, él les dijo, ¿qué cosa? Estaba platicando con ellos. Como disfrazado de forastero. ¿Por qué? Si el Dios resucitado y tiene el poder y no le pueden hacer nada, ¿por qué se andaba escondiendo disfrazado de forastero? Y le dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Fíjense cómo todo el mundo creía que Jesús era un profeta. Nadie en su sano juicio creía que era Dios y hijo de Dios. Eso es griego, romano, 300 años después. ¿Ah? Dice, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense claramente cómo Jesús cambiaba y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Qué significa esto? Que todos los discípulos, apóstoles, seguidores de Jesús que andaban huyendo, creían que Jesús estaba muerto y que lo habían crucificado. ¿Sí o no? Es lo que le dice que ha pasado. Aquí, pero no, le dijo, mira, pero no te preocupes que ya va a resucitar. O no te preocupes porque eso era necesario para salvar a nuestros pecados. No, a nuestro líder lo mataron, nuestros gobernantes, a pesar de que era un profeta justo. Y Jesús estaba escuchando esto disfrazado de forastero y nunca lo reconocieron. La pregunta es, si Jesús ya había sido necesario, porque yo una vez le pregunté a un cristiano, mira, y si Dios es Dios, Jesús es Dios, ¿por qué se va a dejar que lo golpeen, lo humillen, lo escupan, lo torturen? Es que es necesario. ¿Necesario para quién? Para Dios. Pero ¿cómo va a ser necesario para Dios? Dios no es necesario nada. Cuando Dios quiere algo, lo hace. Es que Dios era necesario que hiciera esto para que nos perdonara. Es que si Allah nos quiere perdonar, nos perdona, ¡zas! Y estamos perdonados. No necesita una novela de sangre y cuerpos y tortura. Quiere regalarnos la salvación. Dice regalada la salvación, abracadabra, va. Y todo el mundo salvado. ¿Por qué tiene que venir a morir alguien que le pegaran, que lo humillaran, que lo escupieran? Dice, no, es que era necesario que él muriera. Comprémosles esa idea ridícula. Dios no necesita nada. Pero comprémosles esa idea. Vaya, ahí ya se había muerto. Ahí ya había resucitado. ¿Por qué se disfraza de forastero? ¿Ah? ¿Por qué no se les aparece y le dice, che, yo soy Dios, aquí no me pueden hacer nada? ¿Por qué se andaba escondiendo? ¿Por qué se comportaba como un humano todavía? Pregúntese eso. Ahora, veamos lo que dice Juan 20:13, capítulo 20, versículo 13. María Magdalena conocía a Jesús. Hasta en otros evangelios, que también la iglesia ha desechado, dicen que era la mujer de Jesús, la esposa de Jesús. De hecho, un rabino judío tenía que tener mujer. Obligatorio. Un judío tenía que tener compañera. Peor a los 30 y pico de años. Y cosas como que la mujer le enjuagaba los pelos, con el pelo, los pies, perdón. El cabello de una mujer judía de aquel tiempo era la desnudez de una mujer. Solo podía descubrirse en frente del marido. Y de su hermano, y de su padre, como lo decimos. Porque él se chuloneaba en frente de Jesús. Así es que probablemente era la mujer, pero esto no nos ocupa. Independientemente de esto, María Magdalena conocía bien a Jesús. ¿O no? Conocía bien. Estaba con él, había vivido con él, andaba cerca de él, le seguía, le ayudaba. Se supone que Jesús le había sacado 7 demonios, según Lucas 8. Entonces lo conocía bien. Aquí dice
que María Magdalena llegó al sepulcro y no encontró a Jesús ahí. Y entonces ella estaba llorando. Y entonces le preguntaron, ¿por qué está llorando? Y ella dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí. Ella vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué no sabía que era Jesús? ¿Ah? Otra vez disfrazado. No sabía, no lo conocía, pues. Bueno, mi mujer, yo digo que a veces me disfrazo y me conoce. Bueno, mis hijos, la gente que está cerca, mi chero, mi voz, mi manera de hablar, aunque me dijiste Santa Claus, ya saben que soy yo hombre. Pero aquí viene y ella no lo reconoció. Pero miren lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, todavía con su voz, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano. ¿Por qué pensaba que era el hortelano? ¿Ah? ¿Qué es un hortelano? Un jardinero. ¿Por qué pensaba María Magdalena que era un jardinero? O sea, andaba disfrazado de jardinero y andaba disfrazado de forastero. ¿Por qué ella no lo reconoce? Pensando que era el hortelano. Yo digo, pues pueden pensar que es cualquier cosa, pero el jardinero. Hay que usar el cerebro, ¿ah? Y tratar de desaprender. Porque el problema es cuando agarramos las cosas con prejuicio, lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, lo que nos han enseñado desde niños, es bien difícil agarrar estas cosas. Pero están ahí. Yo no me las estoy inventando. Están ahí. Yo las estoy leyendo textualmente. Entonces dice, como quiere el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, todavía estaba platicando con él y no lo reconocía. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Todos tenemos una manera de hablarle con cariño a nuestra pareja. No sé, Lucía. Lucía. Lucita. Entonces, Jesús le dijo, María. Ahí lo reconoció. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué le dijo no me toques? ¿Por qué? Adolorido de la gran pecada que le habían dado. No me toques. Espérate. Ay. No me toques. Todavía no he subido al Padre. Fíjense bien. Esto pasa supuestamente el domingo. Pasa el domingo en la mañana, que es lo que los cristianos conocen como el domingo de resurrección. Y le dice, todavía no he subido al Padre. ¿Por qué todavía no había subido al Padre? Uno me preguntó hace 2 días si estaba el ladrón a un costado de él y le dijo, hoy este día estarás conmigo en el paraíso. Y me dijo, ¿qué obras hizo él para que le dijera que este día estará contigo en el paraíso? Y yo le digo, mira, y entonces se lo bajó Jesús. Porque le dijo, hoy estaré contigo en el paraíso, y según esto, el domingo todavía estaba aquí. Se dejó bajar al ladrón. O Jesús no dijo eso, o el escritor del evangelio se equivocó, o Jesús mintió. ¿De acuerdo? O Jesús mintió, porque dijo, hoy estaré contigo en el paraíso, pero aquí el domingo en la mañana todavía no había subido al Padre. Y le dice, pero ve a mis hermanos, no a mis hijos, ni a mis siervos, ni yo soy Dios. Di a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús tenía un Dios. Todavía después de supuestamente haber resucitado, seguía siendo un hombre y seguía teniendo un Dios. Entonces María Magdalena se va a avisarle a todos de que Él estaba vivo. No está muerto el Maestro. Nuestro Maestro está vivo. Fue entonces María Magdalena para decirle a los discípulos de que Jesús estaba vivo y que Él
le había dicho estas cosas. Asociémoslo con Marcos 16:11, que dice: y ellos, como oyeron que vivía, no que resucitó, ni que vivía, y que había sido visto de ella, no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Si supuestamente Jesús había andado gritando a diestra y a siniestra, predicando el evangelio por todas las ciudades, de que iba a resucitar, ¿por qué no le creyeron? Al contrario, tendrían que haber aplaudido y decir: ¡wow! Se cumplió lo que el maestro dijo. Tendrían que haberlo estado esperando. No, ¿por qué no le creyeron que estaba vivo? ¿Por qué María Magdalena decir: mira, yo vi a Jesús y dice: esta mujer está loca, él está muerto? Todos los discípulos pensaban que estaba muerto. Todos los discípulos pensaban que estaba muerto. Y dice: mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban caminando, en lo que hablaban del camino de Emaús. Y ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. No creían. No creían sus discípulos y sus apóstoles a los que él les había enseñado que él estaba vivo. ¿De acuerdo? Que él estaba vivo. En este momento, con estas historias, no hay ninguna prueba de que Jesús murió. De hecho, todas las pruebas parecen que Jesús no murió y que estaba escondido en el sepulcro. Pero sigamos. Según Jesús, los resucitados no son de carne y de hueso. Según Jesús, cuando alguien resucita, y peor él que supuestamente era hijo de Dios, tienen que resucitar en la gloria, no son de carne y hueso. Lucas 20, 34, 36, capítulo 20, versículos 34, 36 dice: Jesús les dijo: los hijos de este mundo se casan unos con otros, pero los que han sido dignos de tener parte en el otro mundo y en la resurrección de los muertos, no tomarán mujer ni marido, porque ya no pueden morir, pues son como los ángeles, espíritu, al ser hijos de la resurrección. Según las palabras de Jesús, si Jesús resucitó, tenía que ser espíritu. No tenía que ser un cuerpo, tenía que ser espíritu, porque se supone que estaba resucitado. Y como ya había pagado el sacrificio necesario, que no era necesario, según las mismas palabras de Oseas 6:6 y de Él 9:13 y 12:7, no era necesario, pero digamos que no era necesario, ya no tenía que ser, porque es ser humano. Así que en Lucas 24:36 quiero que le pongamos atención a eso. Mientras los discípulos estaban escondidos en una casa. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los iban a matar a ellos. Tenían miedo que supuestamente después de haber matado a Jesús, siguieran con ellos y los mataran a ellos. Así que estaban escondidos, juntos. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. O sea, Jesús se metió a la casa y les dijo: Salamu Aleikum. Les dijo Salamu Aleikum, que significa la paz con nosotros, como está con vosotros. Shalom Aleikum en hebreo. O Shalom Aleikum en arameo. La paz sea con nosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que vivían un espíritu. Pensaban que veían un espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos creían que habían muerto. Ellos creían que estaban muertos. Entonces ellos estaban espantados y creían que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Mirad, estoy vivo, ¿ves? No me han matado. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Dijiste qué le está diciendo? Mírenme, estoy vivo. Soy de carne y de huesos. Los espíritus que están muertos, los que resucitan, no tienen carne ni huesos. ¿Cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Mírame, ¿ves? Soy de carne y hueso, ¿ves? Mírenme, ¿ves? Estoy vivo. Y como todavía ellos de gozo no le creían, imagínense, después de estarle viendo ahí en medio, tal vez enseñándole: mirame mis manos y mis pies, no le creían, les dijo: vaya, pues les voy a demostrar que soy humano. ¿Tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. ¿Qué quiere decir eso?
que Jesús estaba demostrando: estoy vivo, soy humano, como ahorita tengo hambre. He estado escondido en el sepulcro 3 días y 3 noches y ahorita tengo hambre, deben de comer. Y se comió el panal de miel, la porción de resucitado, el Todopoderoso, comiendo pez y miel. Ya no necesitaba ser humano, ya había resucitado supuestamente, ya había hecho lo que tenía que hacer. ¿Por qué estaba comiendo? Porque era un humano de carne y hueso, como nosotros. Y todas las pruebas hasta ahorita de la crucifixión solo las dice el autor del Evangelio. Pero en ningún momento Jesús dice eso, en ningún momento. De hecho, pareciera que está completamente vivo, como dice el Evangelio de Pedro, como dice el Evangelio de Bernabé y como dice el Corán. Ahora, veamos que Jesús predice esto. Jesús viene y predice esto. En Mateo 12, 38, capítulo 12, del versículo 38 en adelante, dice lo siguiente. Entonces los fariseos le respondieron, y los escribas: deseamos ver de ti señal. Queremos que nos des una señal. Si vos sos el Mesías, danos una señal. Y vino Jesús y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Ok, pero no le será ninguna señal dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en las profundidades de la tierra. Ok, ¿qué significa esto? Como estuvo Jonás en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Ok, no les dijo: miren, voy a resucitar a los muertos. No les dijo: miren, voy a darle vida a los ciegos. Puso todo la carne en el asador de la señal de Jonás. Como estuvo Jonás en el pez, así voy a estar yo, 3 días y 3 noches. Ok, veamos cuando María Magdalena va al sepulcro, encuentra la piedra abierta, se encuentra a Jesús pensando que era el jardinero. ¿Cuántos días habían pasado? ¿Cuántos días y cuántas noches? Contemos. Se supone que Jesús expira el viernes en el atardecer, ya para el sábado. Noche del viernes, día del sábado, noche del sábado. ¿Dónde están las 3 días y 3 noches? Dice 3 días y 3 noches. No dice 3 días a la usanza latina. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches tendría que haber sido viernes en la noche, sábado en la noche, domingo en la noche. 3 días tendría que haber sido sábado en el día, domingo en el día y lunes en el día. Hasta lunes en la noche tendría que haber salido del sepulcro para que se cumpla esto. Ahora, la base fundamental está en cómo estuvo Jonás en el vientre del pez. Ok, ustedes saben la historia de Jonás. Jonás es un libro chiquito que está en el Antiguo Testamento, es una página y media. Habla de Jonás que va, Dios le ordena predicar a Nínive, él se niega, escapa en un bote, pero la gente del bote empieza a tener problemas, hay una tempestad, así que ellos tenían la costumbre de tirar la suerte porque tenía que haber un hombre malo o un hombre desviado dentro de la tripulación, y por eso estaba la tempestad. Así que jugaron y salen sorteados Jonás 3 veces, y así que Jonás al final les dice: tírenme al mar. Así que al final ellos, para no morir, lo tiran al mar y lo traga el pez. ¿Cómo estuvo Jonás 3 días y 3 noches? ¿Estaba muerto o vivo? ¿Vivo o no? Cuando tiran a Jonás en el barco al mar, ¿estaba muerto o estaba vivo? ¿Vivo? Cuando se lo traga el pez, ¿está muerto o está vivo? Cuando lo escupe el pez, está vivo. Entonces la palabra de Jesús cuando dice: como estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cómo voy a estar yo en el sepulcro? ¡Vivo! ¿Ah? ¡Vivo! Así que por eso es que Jesús le dice a María Magdalena el domingo en la mañana: ve y dile a mis hermanos, porque ¿por qué no sale con ella y les va a decir esto? ¿Ah? ¿Por qué no le? María Magdalena llega el domingo en la mañana y le dice: va, mira, vámonos y vamos a ir a avisar a todos de que estoy. Andate, le dice, y ve y diles que todavía no ha subido al Padre, porque él se tiene que quedar hasta el lunes en la noche encerrado ahí. Se tiene que quedar hasta el lunes en la noche para que se cumpla la profecía que él mismo dio y la señal, que 3 días y 3 noches, como estuvo Jonás en el vientre del pez, así estará Jesús en el sepulcro, vivo. Así que Jesús está vivo en el sepulcro 3 días y 3 noches. Jesús no muere en la cruz.
Jesús sale, tenía la forma de cambiarse de aspecto. Otro es el que muere en la cruz. No es Jesús el que muere. No sé si es Judas, según lo que dice Bernabé. Yo no les puedo decir a ciencia cierta qué es eso, porque el Corán lo que dice es que otro fue el que murió, o solamente les pareció así. Lo que sí les puedo decir es que Jesús en la Biblia cambiaba de aspecto. Jesús en la Biblia se supone que anuncia su muerte, se supone que no, pero los discípulos no lo entienden. ¿Qué no van a entender? Decir, mira, yo me voy a morir, voy a resucitar, y ¿qué no entienden los discípulos de eso? ¿Cómo se los explicaba? ¿Ah? La forma de hablar de muerte era una manera metafórica. Muchas veces en la Biblia se utiliza muerte de manera metafórica. De hecho, Pablo en 1 Corintios 15:31 dice, Pablito, el Pablón Clavito, dice que cada día yo muero. Cada día yo me muero. Así que ellos, el judío, tenía esta manera. También nosotros decimos, ay, estoy muerto. Cansado, estoy muerto. De una manera metafórica. Cansado como muerto. Estoy hasta la muerte de tristeza. De hecho, en la misma Biblia, cuando estábamos hablando de Getsemaní, dice que Jesús estaba en agonía hasta la muerte. O sea, no es que se va a morir, pero una manera metafórica de decirlo. Una manera. Así que Jesús viene, se queda en el sepulcro, se le aparece a los de Emaús disfrazado de forastero. Después se va con nosotros y dice, estoy vivo. Y de ahí sigue como hombre, enseñándoles que es de carne y hueso, y termina comiendo un pedazo de un panal de miel y un pedazo de pescado. ¿Cómo van a creer que Dios resucita? Va a estar comiendo pescado. Lo que pasa es que están encerrados en el sepulcro sin comida, hombre. Ya, porque 3 días ya tiene hambre. Uno, pues llega y también, por favor, dame a comer, tal vez se chupó los dedos del hambre. Era un ser humano poderoso. Porque aquí, aunque varios sean maestros del disfraz, rápido lo van a reconocer. A él no lo reconocía nadie, sino al ciego de nacimiento. Curó al leproso, al paralítico, hizo muchos milagros. No es un hombre común y corriente, pero es un hombre de carne y hueso, un hombre que come comida, un hombre con necesidades, un hombre que no es Dios, porque Dios no tiene necesidades. Dios no necesita comer, no necesita esconderse, Dios no necesita disfrazarse de hortelano ni de forastero para que no le peguen y no lo maten. Dios no necesita estar en un sepulcro 3 días escondido. No necesita un sacrificio para perdonarnos. Si Dios nos quiere perdonar gratis, como decía Pablo, Dios nos perdona y ya. Lo que pasa es que esto se riega, la gente empieza a decir que Jesús ha resucitado. Algunas personas dicen esto se riega por Grecia y por Roma, que les encantaban estos mitos. Ustedes saben los mitos que tenían los griegos y los romanos de Zeus, con las mujeres aquí en la tierra y los semidioses y bla, 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 bla. Entonces a ellos les encantaba todo esto. Y todos los evangelios de griego, así como los libros de la Ciguanaba, tenían todo un montón de mitos y cosas. Pero lo cierto es que en el evangelio, que no contenía la muerte de Cristo, ni contenía la resurrección de Cristo, aquel evangelio que predicaban sus discípulos y aquel evangelio que predicó él hasta donde fue ascendido al cielo, porque Jesús fue ascendido, nosotros creemos, era básicamente creer en un solo Dios. Oye Israel, y el Señor nuestro Dios, y el Señor uno es. Y no te hagas imagen de ninguna semejanza de nada que ande en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra. Y amar a tu prójimo como nos amamos a los unos a otros. Eso era el evangelio, esa era la prédica. Seguirnos, hermano. Por supuesto que si uno cree en un solo Dios y no se hace semejanza de Dios, no va a adorar a un hombre, no le va a poner un socio, no va a adorar a un santo, ninguna semejanza. No hay nadie semejante a él. No tiene hijos, no tiene padres, no tiene hermanos, no hay nada semejante. Peor lo que camina en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, porque Dios es único. Esa es la semejanza, ni la imagen. No hay nadie con la imagen de Dios. No hay nadie igual a Dios y no hay nadie semejante a Dios. Y además de eso, hay que amar al prójimo. El escriba le preguntó, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Jesús le cuenta la parábola del samaritano. Y le dice, así como el samaritano que tenía problemas con el judío vino y le ayudó, andá y hacer lo mismo. Porque el judío creía que el prójimo era su vecino de tienda. El que está a la par de su tribu es mi prójimo. Por eso es que en Deuteronomio, capítulo 10, habla de los intereses y dice, a tu prójimo no le cobres intereses, solamente cobrarle al extranjero. O sea,
que los extranjeros, los que no eran de tu tienda, los que no eran de tu tribu, no son tus prójimos, ¿ah? Y a esos vacunarlos y sacarle todo lo que puedas. Además, agarrar tu prójimo y vean qué hacen para estapar al extranjero, ¿ah? Entonces Jesús va y les aclara y les dice, no señores, esa es una chambonada, el prójimo es cualquiera, independientemente de la raza, independientemente de si no es de tu tienda, si no es de tu tribu, si no es de tu familia. Esta era la pelea de Jesús con los fariseos y los saduceos. Esto es lo que él iba a predicar. No muertes ni resurrecciones. Estas muertes y resurrecciones son romanas y pablistas. El Pablo, ese hombre, es el que predica la resurrección. Pablo es el encargado de venir y tergiversar todas las palabras de Jesús. Ahora, quiero que consideremos, porque ya es tarde, ya me pasé, un versículo de Deuteronomio. El versículo de Deuteronomio 21, 22 dice: si alguno hubiera cometido algún crimen y lo hiciera morir y lo colgares de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Jesús es maldito de Dios. Si Jesús fue crucificado, según Deuteronomio 21, 22, es maldito. Y él no puede ser maldito. Jesús fue oído cuando rezó en Getsemaní y Dios lo salvó, porque ni le mataron ni le crucificaron, sino que solamente os pareció así. Dios lo elevó. Los que creen eso siguen solo conjeturas, entre paréntesis, evangelios griegos escritos por griegos, pero con toda certeza no le mataron. Muchas gracias, hermanos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Me contaron por ahí que había una shahada, una declaración de fe. ¿Quién es? ¿O no? Hola, pastor. Venga para acá. Venga, un aplauso para el hermano. No tengas miedo, pastor, que no vas a salir en vivo. Vení. Aunque te voy a hacer una entrevista después. Vas a levantar la mano. El índice este.